Y de meterme un poco en harina, tengo que confesar que estar hoy aquí en Murcia, en esta librería González Palencia y a calle de la Merced, me produce una sensación abrumadora de nostalgia, un desbordamiento de la melancolía. Todo el día lo llevo así. Hace justo 40 años, en 1973, yo estaba deambulando por estas mismas calles, camino de la Facultad de Químicas, a donde me habían desterrado con otros 40 o 50 estudiantes tras rechazar nuestra entrada en la Facultad de Medicina. En concreto, mi pecado había sido que yo había elegido como optativa de COU literatura en vez de biología. No sé qué habrá sido de los otros 49 estudiantes, pero visto desde hoy mi caso, y por una sola vez, creo que las autoridades académicas llevaban bastante razón al rechazarme. Ya mi expediente era bastante sospechoso, pero si además hubieran conocido la auténtica realidad, aún hubieran estado más cargados de razón. Cuando llegué aquí en el año 73, para pasar, aunque entonces no lo sabía, 4 de los mejores años de mi vida, yo llevaba dentro de mí una tormenta de mil demonios. Desde muy niño había soñado con ser escritor. Tal vez por las muchas noches de mi infancia en que me costó mucho dormirme oyendo teclear a mi padre en su incombustible máquina Olivetti. Pero aquel verano, antes de llegar a Múnich, me quedé atrapado en una sugestión de la que creo que todavía no me he podido librar. Aquel relato me cambió y en cierta forma me destruyó. Me sentía tan absorbido y a la vez tan rechazado por esa portentosa metáfora que de inmediato me vi impelido a indagar, a conocer, a traducir para mí el mundo vital que estaba detrás de esa literatura tan acorde con mi espíritu. Y es así como acabé atrapado en otra telaraña aún más grande, la telaraña del propio Kafka. Y fue buscando alguna luz en aquellos años todavía tan sombríos, como acabé dando con una pequeña biografía de Kafka, publicada entonces por Alianza Editorial, que aún conservo en mi biblioteca, como uno de mis mayores tesoros. En aquel libro tan delgado como el propio Kafka, descubrí algunas certezas sobre la literatura de las que nunca me he deshecho. Normalmente se cree que la influencia de un autor sobre otro se basa en copiar su estilo o insistir en sus mismos temas o argumentos. No es así. Eso, más que influencia, es imitación, y el resultado suele ser un burdo pastiche. La verdadera influencia es la que afecta al concepto general o esencial de la literatura, a la idea de qué es un libro, por qué y para qué se escribe, por qué la escritura es, de alguna forma, una cárcel de la que un escritor verdadero nunca puede escapar. De todas las cosas que aprendí en aquel libro, hay 2 o 3 que se han quedado grabadas dentro de mí y han condicionado mi forma de entender la literatura durante muchos años como lector y ahora también como escritor. En 1904, Kafka leyó una biografía de Dostoyevski y al hilo de esa lectura le remitió una carta a un amigo, Oscar Poyer, donde decía: cuando se tiene ante los ojos una vida como la de Dostoyevski, que se remonta sin desmayo más y más hasta tales alturas que uno apenas puede alcanzarla con su catalejo, y a conciencia no puede hallar reposo. Pero es saludable que la conciencia se abran anchas heridas, porque así se vuelve más sensible a los remordimientos. Creo que solo deberían leerse libros que a uno le muerdan. Si el libro que leemos no nos despierta con un puñetazo en el cráneo, entonces, ¿para qué leemos ese libro? ¿Para que nos haga felices, como tú dices? Dios mío, también seríamos felices precisamente si no tuviéramos libros
Y los libros que nos hacen felices, en todo caso, podríamos escribirlos nosotros mismos. Lo que necesitamos son libros que hagan en nosotros el efecto de una desgracia, que nos duelan profundamente como la muerte de una persona a la que hubiéramos amado más que a nosotros mismos, como si fuésemos arrojados a los bosques lejos de los hombres, como un suicidio. Un libro tiene que ser el hacha para el mar helado que llevamos dentro. Cuando Kafka escribió esto tenía apenas 20 años. Cuando yo lo leí, apenas 17. Un libro tiene que ser un hacha para el mar helado que llevamos dentro. Sí, pensé entonces, así tiene que ser. Y así sigo pensando hoy, después de llevar conmigo ese pesado fardo durante 40 años. Hay una pregunta, es la que se hace todo verdadero escritor. ¿Será cierto que uno puede atar a una muchacha con la escritura? No concibo la literatura sin emociones. No concibo la literatura como una pura y mera actividad intelectual. No concibo la literatura sin el hacha de Kafka. No concibo la literatura sin una visión apocalíptica, telúrica o trágica de ese mar helado que llevamos dentro. Ese mar helado que tenemos que golpear con el hacha de nuestra escritura. Durante muchos años, creo que esto ya lo he confesado más de una vez, deseé escribir un ensayo sobre Kafka. Un ensayo que definiera una visión propia del escritor que, a mi juicio, había puesto las vigas de una nueva arquitectura de ese edificio singular que es la literatura del siglo XX. Pero mi congénita incapacidad para desarrollar un trabajo sistemático fue siempre superior a mi deseo de escribir esa obra. Aún así, seguía bullendo dentro de mí la necesidad de escribir una historia sobre él. Hein Ausberg, Ninguna salida, el libro que hoy os presento, es pues un hijo derivado, un hijo por sustitución. Un relato en el que Kafka, más que una persona o un personaje, es un fantasma, un espectro, el gran desaparecido.